Gracias a Dios que aquí hoy nos encontramos un buen grupo. Les confieso que la semana pasada fue un día de prueba. Y les pido disculpas quizás si no pude tener toda la preparación para presentar la clase. Tenía la idea, pero no tuve el tiempo, no aproveché quizás todo el tiempo para poderla desarrollar. Especialmente lo hago el mismo viernes, pero ese día me tocó trabajar y la noche anterior no pude casi dormir, para colmo. Estuvo un proyecto de pintar la iglesia, gracias a Dios, muy linda que quedó. Se tuvo que quitar todos los equipos y cuando yo regresé del trabajo el viernes, a esa hora ponerme a montar. Y realmente no me dio tiempo casi de poner en orden bien las ideas y por ello le pido disculpas. Y aparte de eso, me sentí un poquito, bueno, ya saben, les dije, no, estaba desvelado, un cansancio arriba. Fue una prueba dura, pero bendigo a Dios porque este viernes me siento con mayor ánimo, mucho más disposición. No me tocó la prueba de la semana pasada, más bien bendición porque ahora, lejos de estar solo, que para colmo casi muy poca gente se conectó y hacía un frío, casi nadie vino. Pues gracias a Dios que hoy hizo un día precioso, con bastante aire y fresco, pero aquí estamos para, con la ayuda de Dios, hacer la revancha y entrar en consideraciones bien serias. Me gustaría, yo voy a tener que tocar ya el tema pero me gustaría, si hubiese más adelante una oportunidad de entrar en más detalles, que estuvieran especialmente los caballeros. Aquí tenemos varios caballeros, gracias a Dios, pero quisiera la gran mayoría, por lo menos, de nuestra congregación que estuvieran presentes y si fuese posible también hacer un tipo de acceso por medio de Webex en el chat para que caballeros de otras iglesias, quizás de otros lugares de nuestros hermanos, tengan también la oportunidad de participar. El Apocalipsis, si ya ustedes van tomando nota, ¿no? Que es un libro, en cierta forma es fácil, bastante literal, no hay que estarse rompiendo la cabeza con tantos símbolos, pero sí hay que estudiarlo. Y hay cosas que hay que reconocer que sí tienen un grado de complejidad. Yo lo comparo, la idea se me viene como un tablero, quizás ustedes conocen los tableros electrónicos, ¿no? De circuitos, que tienen resistencias, tienen polaridades, tienen diferentes voltajes, resistencias, direcciones, y no solo eso, sino que un tablero que tiene múltiples tableros prensados uno con otro, con circuitos internos, laberintos. Y así, para poder entender, hay que conocer un poco de la electrónica, hay que tener diagramas, hay que conocer el sistema para saber cómo funciona, cómo opera, dónde empieza qué cosa y dónde termina las conexiones. Y el que no entiende mucho de electrónica, pudiéramos decir el cuerpo humano, porque somos seres humanos, de igual manera tiene sus complejidades, ¿verdad? Tiene lo que es la piel, los músculos, tendones, nervios, ligamentos, huesos, un sistema visual, un sistema auditivo, de sensaciones o de sensitivo, de gustativo, ¿no? De paladar. Tiene un sistema de respiración, un sistema circulatorio, otro de digestión y así. Y todo se interconecta también, ¿verdad? Y para poder trabajar con el cuerpo humano cuando está enfermo, cuando tiene carencias o dificultades o sus complejidades, hay que estudiarlo. Hay que conocer, aunque sea un mínimo, ya sea de anatomía, de medicinas, de nutrición, diferentes cosas, ¿no? Y así, más o menos, para entender estas cosas, se necesita un mapa, un diagrama, algo que estudiar, que nos sirva de base, de guía, de referencia. Por eso es que es importante el estudio. Y se han hecho diferentes estudios, ¿no? Diferentes visualizaciones o perspectivas de este libro, dependiendo del tema que vaya presentando, para ayudarnos a comprender su complejidad.
un factor bien importante, esto ya lo hemos dicho, pero es bien importante repetirlo. Creer es el factor principal. Para creer en este libro es importante prestarle atención, estudiarlo, conocerlo, ponerle interés. Si no, porque precisamente eso es lo que dicen las Escrituras, la fe viene por el oír la palabra. Tú te rozas con ello, entonces adquieres un nivel de comprensión y esa comprensión o esa información, ese sentido es más preciso mientras más lo dominas. ¿Sí? Es así como todas las cosas. Que quieres ser un buen matemático, un buen de la índole que sea tu estudio, tienes que interesarte, tienes que estudiarlo, tienes que dedicarle tiempo y entonces sabes de lo que se trata y te conviertes en una persona con mayor precisión en ese campo. Así es, hermanos. Entonces en este libro, para adquirir fe, para adquirir creer en él, es importante relacionarse con él. De lo contrario, no crees, te alejas y eres como aquellos, como dice la Escritura en Mateo 24, ¿no? A ver, yo creo que lo había notado. Mateo 24, 37, que como en los días de Noé, ¿cuántos creyeron? Aparte de Noé y su familia. Nadie. Si la vida entera, ya llevo 100 y tantos años de vida, casi 1 milenio y nunca he visto llover, ¿qué cuento me trae este? Así dirían y se burlaban. Muchas historias hay al respecto, ¿no? Porque es de suponer, ¿verdad? Uno especula que sí se burlaban porque tiene que ser un loco. ¿Qué está diciendo este? Nadie le hizo caso. Cuando a alguien no se le hace caso es porque lo consideran loco, ¿no? Sin embargo, Noé sí creyó. Y por creer, con temor, aparejó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué diferencia? Y a esos que creen los pueden llamar locos. Pero no importa que nos llamen locos. Nosotros sabemos a quién hemos creído, estamos convencidos. Entonces, es imprescindible conocer la información. Por eso yo insisto, por la gracia de Dios, Dios me despertó en mí ese interés y en oración yo se lo pedí a Dios mío, ayúdame a entender, y se hace divertido, se hace interesante y me da muchísimo gusto poder recordar cosas. Mi esposa es testigo de tantas cosas que me ha privado, me ha apasionado estudiar y que quizás quedaron en la mente, sí, pero ha distanciado un poco y que hoy se me dé la oportunidad de desempolvar un poquito esa información y tratar de sistematizarla un poco y compartirla. Yo creo que esto es obra de Dios, porque Dios sabe que los tiempos ya, para conocer esta información y saberla aplicar, ya está el tiempo ya. Entonces, ¿crees? ¿Tienes temor? ¿Vas a aparejar tu casa? ¿O serás de aquellos que, como en los días de Noé, no se apercibieron y se los llevó el diluvio, la calamidad? El hombre prudente tiene las bases. El que oye las palabras de Jesús se planta en él, que él es la roca, la peña. Y su casa permanece porque aunque venga el río, aunque venga lo que venga, permanece. Entonces, hermanos, no vamos es sencillamente recordarles lo que ya ustedes saben. Por lo tanto, en esta noche queremos entrar, como habíamos dicho anteriormente, presentar ciertas recomendaciones para lo que sería el retiro. El retiro en el tiempo de la tribulación, el tiempo de angustia, el retiro de las ciudades. Retiro de las ciudades. Sí. Un retiro. ¿Y si iba a ser un retiro? Vacaciones espirituales. Así mismo es. ¿Por qué insisto en esto? Acuérdense que estamos en la sección de los sellos. No hemos podido. Yo hubiera encantado de haber adelantado ya estar en las trompetas, no en las plagas. Ya por allá por el capítulo 16, 17, ya
cerca ya del fin, pero me di cuenta, gracias a Dios que me di cuenta que el temor y como que ya cuando uno conoce, comparte con los que conocen y a vuelo de pájaro rápido, se entiende, pero quizás no todos el Señor en este momento ya les está concediendo la oportunidad de conocer y hay que tener paciencia y dar paso por paso, poquito a poco, para que la información haga el máximo de sentido posible. Entonces, ante el susto que mostraron algunos y la preocupación, porque sí, hermanos, yo soy de la postura que considero que los sellos, las trompetas, las plagas, todo este conjunto de eventos importantes es en una cuestión de 7 años finales. Si lo considero así, cosas breves, que aunque en la historia han sucedido cosas similares, pero su máximo cumplimiento, en realidad su enfoque intenso, está diseñado para realizarse en el último tiempo del fin, lo que ha de acontecer al fin de los tiempos. Entonces, estas recomendaciones que vamos a presentar, fíjense bien, no pretendemos con esto desconocer la autoridad de su pastor, para aquellos que me escuchan por internet y para los presentes. No pretendemos desconocer las recomendaciones o las sugerencias, la dirección que pudiera presentar los superiores en jerarquía espiritual y mucho menos si se tratara de la dirección de la iglesia, la cual creemos firmemente que es dirigida por el Espíritu Santo. Lejos de discrepar o de desconocer, ¿verdad?, a nuestros hermanos superiores, más bien el propósito de esto es compartir, corroborar, hacer ciertos señalamientos, despertar, sonar quizás la alarma, dirían algunos, para abrir nuestros ojos, como dijo Cristo, velar, saber, estar al pendiente de lo que ha de suceder, de manera que podamos tener los preparativos correctos para evitar calamidades innecesarias. ¿Ok? Entonces, no sabemos cuando venga ese tiempo las condiciones, cómo va a estar. Se dice que las ciencias se han de acabar. El conocimiento y la tecnología estarán expuestos y sí hay grandes indicaciones de que así ha de ser, por varias razones que lo vamos a cubrir también. Por lo tanto, la comunicación puede ser muy afectada. Y si usted está incomunicado y no sabe contactar al oficial de zona o quizás al apóstol director o al pastor o a algún familiar o algo, ¿qué vas a hacer? No, tienes que de antemano más o menos tener una idea y ponerse, los pastores, los líderes tienen que trabajar con sus congregaciones, mi recomendación, como lo han hecho o como lo están haciendo otras denominaciones que han entendido estas verdades y se han apercibido cosas interesantísimas. Entonces, lejos de provocar divisiones o discrepancias, distanciamientos, ¿verdad? No, nada de eso, al contrario, nuestra intención es unirnos, señalar estos puntos preocupantes con el fin de, ya dijimos en la vez anterior que cuando las crisis se presentan colectivamente, en comunidad, es más fácil de vencerlas. Sí, mucho más fácil. Eso es lo que la historia repetidas veces ha demostrado, que cuando una persona está aislada y pasa circunstancias o crisis, la pasa mucho más difícil que cuando está acompañado. Mejor son 2 que 1. Y si son 5, pues más. Y si son, ¿verdad?, mayor número de manos que elaboran, mayor número de disposición, ¿verdad?, para enfrentar la crisis, se hace más tenue. Y el dolor, en lugar de ser uno, se convierte en un fragmento, ¿verdad? La situación es más llevadera. Entonces, para esto habíamos mencionado las bases, ¿no?, del tiempo de angustia que Cristo mencionó en Lucas. Las que mencionamos fueron las de Mateo, aunque no cubrimos todas. Quisiera señalar rapidito Mateo 24 y los paralelos. El capítulo 24 de Mateo es paralelo con el capítulo 13 de Marcos y a su vez
paralelo con el capítulo 21 de Lucas. Sermón del Monte, sermón profético, van de la mano. Entonces quiero leer unos versículos que quizás ponga como base, porque el Señor en estos versículos nos llama la atención, hace un recalque bien pronunciado, y eso, en base a eso es que se está haciendo este estudio, porque Él nos llama, hace un llamado a velar, a estar pendientes, a orar también, pero estar pendientes de estas cosas y saberlas interpretar y saber prepararnos con un propósito que finalmente leeremos en estos 3 libros. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pero vamos a leer Mateo 24 del 37 al 51 rapidito. Voy a hacer bien rápido, a ver qué tal. Ay, los lentes. Últimamente me he dado cuenta que soy perdido sin lentes. Perdido. Y sí, con la ayuda de Dios vamos a tener oportunidades para hacer preguntas, sí. Más adelante. Déjame adelanto un poquito esta clase. Mateo capítulo 24, dijimos desde el 37 al 51. Bueno, aquí está lo que dijimos hace rato de los días de Noé. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Miren, casándose, dándose en casamiento, en banqueteos, en cuantas cosas, y Noé predicando, y ellos echándose risa y divirtiéndose. No conocieron la verdad, no la conocieron hasta que la verdad les alcanzó. Vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esta es una alegoría que Cristo una relación que está hablando. La salvación es personal, uno no salva al otro. Pueden estar 2 en una cama, el uno se lo lleva y el otro queda, ¿verdad? Como en el diluvio, se llevó las corrientes, se llevó a los malos, a los incrédulos. Sin embargo, ¿quiénes quedaron? Noé y su familia. 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres moliendo, esto los que creen en el rapto lo toman como base para decir, mira, se lo llevaron, el rapto se lo llevó a uno y el otro. No, Cristo está comparando que al que se llevan, el agua se llevó, la corriente se llevó a los malos, a los que no creyeron, y los que quedaron, los que se mantuvieron, son aquellos que creyeron. Y el creer, el que una pareja crea, ¿verdad? O uno de los dos, no significa que porque uno cree el otro forzosamente se va a salvar. En un centro de trabajo, en cualquier circunstancia, hay diferentes personas con diferentes filosofías, con diferentes creencias. Bien, aquí viene la recomendación de Cristo que se hace énfasis en los 3 lugares. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Esto que vamos a leer ahora le corresponde a los padres de familia, a los sacerdotes del hogar, esto corresponde a los pastores, esto corresponde a los que están en liderazgo. Fíjense lo que dice el Señor, versículo 45. ¿Quién pues es el siervo fiel? No lo está catalogando de otra manera, dice que es un siervo del Señor. Siervo es su título. Fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que le dé alimento a tiempo. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sin embargo, si no lo hace así, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, no cree que viene.
Y comenzare a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, despreocupado como los gentes de Noé, del tiempo de Noé. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, en el día que menos espera y a la hora que no sabe, y le cortará. Así que hay sentencias para los que no son diligentes ante estas advertencias. Marcos, capítulo 13. Lean esos capítulos que son paralelos para no tener que perder tanto tiempo. En esta ocasión lo haré para que vean que los tres recogen el mismo énfasis del Señor. Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37. Dice así la palabra del Señor. Mirad, no, lo contrario de estar cerrado o ciego, dormido, no, mirad, pendientes, velad, eso significa pendientes, watch out en inglés, ojo, en español, ¿cómo se dice en México? Aguas, ojo. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, ¿a quiénes más? A todos, aquí nadie se escapa, a todos las digo. ¿Qué más? Velad. ¿Alguna duda? Bueno, pues si acaso la hay, vamos a ver qué dice Lucas. Capítulo 21, versículo 34 al 36. Dice así: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. Esa es la vida que vive el despreocupado, el que está feliz, el que no está preparado, el que no espera nada. Así que está en glotonería, en embriaguez, en los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Sobre un área nada más? Dice la Escritura, palabra de Jesús, que ese día vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y una vez más el énfasis: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que se mencionan en el sermón profético, que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo será posible que logremos esto? Esto es una orden, es un mandamiento. ¿Cómo podrás lograr cumplir con el Señor, con lo que te está encomendando, si tú ignoras de lo que se trata? Imposible. Nadie puede ejercer algo que ignora, para empezar. Entonces, en base a eso, vamos a comenzar. Estuve considerando importante, necesario, explicar un poquito más respecto a esa semana, última semana, de la que 7 años, ¿verdad? Les dije que ha de suceder todo en cuestión de 7 años. ¿De dónde parte esto de 7 años? Sí, bueno, es el periodo, la última semana del pueblo de Dios pudiera considerarse. Del pueblo o sea, vamos a ver por qué se llama así, o lo pudiéramos catalogar así. Se le llama semana, aunque son de años, no de días, sino de años. ¿Cómo? No conozco bien esos términos todavía, no estoy relacionado con ellos, pero sería interesante conocerlo. Van a entenderme, ustedes me van a entender en parte bastante fácil esto. Capítulo, Brian, voy a necesitar tu ayuda. En el capítulo 9 de Daniel,
el ángel Gabriel le comparte una información bien precisa, pero al mismo tiempo ha sido un poco capciosa o compleja para muchos, para todos, para mí lo fue también. Y aún todavía estoy entrando en consideración, porque estas son cosas que se tienen que seguir estudiando y uno, como dice la Escritura, somos estudiantes, no somos maestros. Y vemos como por espejo en oscuridad. Muchas veces el que conoce las ecuaciones o operaciones de álgebra tiene que basarse con ciertas referencias para descubrir las incógnitas, descifrar las incógnitas. Y a veces si un pequeño errorcito con una de las referencias, si no se respeta el valor correcto, puedes llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, todo eso es posible, pero por lo menos se ve algo, ¿no? No siempre todo es claro, quizás no todo es así transparente, porque tiene sus áreas complejas, pero siempre se puede tener una idea bastante acertada, bastante cerca de los pasajes oscuros. Vamos a ver Daniel capítulo 9, versículo 24. Sí, esta es una ocasión en que Daniel está orando, pidiendo perdón al Señor por el pueblo, reconociendo los pecados por los cuales habían sido transportados a Babilonia, y estaba en esa humillación. Y en esa oración, de repente, llega Gabriel. Versículo 21, pudiéramos desde el versículo 21 rapidito para ver quién está hablando aquí. Aún estaba hablando en oración, este es Daniel que habla aquí. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón, Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender, y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Caballero, los buenos matemáticos, prendan sus calculadoras o sus mentes. Ezequías, tú eres bueno, ¿no? Matemática. Dice, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuántas semanas? 70. Todo esto, esta cifra de semanas, que son por años, ¿no? Tienen la finalidad de abarcar esto. Dice, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Fíjense ahora lo que dice. Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62, ¿cuántos son? 69. ¿Y cuántas son en total? 70. El total, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Eso es todo lo que queda para cumplirse, acabar con la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo eso suena que se acabe todo lo que está mal. Todo esto que está descontrolado y todo esto que el hombre viene sufriendo por años, para que venga la justicia de los siglos, el reino de Dios, el milenio, lo que tanto anhelamos, para que el Señor sea coronado rey.
sea reconocido, para que su gloria se manifieste, todo eso, nada más hacen falta 70 semanas. Pero aquí viene lo capcioso. Así que para que venga el príncipe, o sea, el Mesías, hacían falta 7 más 62, que son 69. Quiere decir que queda una. ¿Qué hace Dios entonces cuando viene el Mesías? O sea, fíjense, vamos a seguirle. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, primero dijo 7 y después 62. Y después de las 62 semanas, lo cual equivale a 69, ¿no? Porque primero eran 7. Se le quitará la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será su fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Quiere decir que para que se cumpla todo esto se necesitaban 69 semanas. Queda una entonces. Versículo 27. Y en otra semana, la que falta, la número 70, Dios confirmará el pacto a muchos. Quien único puede confirmar el pacto con su pueblo es Dios, más nadie. Y a la mitad de esa semana, esa última semana, a la mitad de esa última semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Quiere decir que a la mitad de esa semana se descontinuará el sacrificio. ¿Ustedes creen que ya la semana 70 en algún momento pasó o está pasando o creen que va a pasar? Miren, cuando la vida del Mesías, cuando vino el Mesías y cumplió su ministerio, se acabaron las 69 semanas. ¿Dónde está la 70 entonces? Telma dice que ella cree que ya. ¿Saben qué es lo que sucedió? Que cuando sucede esto, por la incredulidad del pueblo de Israel, se detiene el tiempo de las 70 semanas ahí. Y se abre un periodo de gracia para los gentiles. El tiempo de los gentiles, un tiempo indefinido. Por eso es que los discípulos de Cristo le decían: Señor, ya todo esto está para cocinarse. Ya. ¿Cuándo vas a restituir el reino de Israel? ¿Cuándo? Y el Señor le dijo: tranquilito, no les toca a ustedes. Si el Señor hubiera dicho esa información, ay Dios, se hubieran quizás malogrado ciertas cosas. Pero les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. De los gentiles, cumpliéndose precisamente cuando Cornelio recibe la promesa del Espíritu Santo, cuando se abrió la gracia, sí, Pedro recibió la visión, en ese tiempo precisamente empezaron los gentiles a convertirse. Y el tiempo de los gentiles ya lleva casi 2000 años, ¿no? Por la gracia de Dios es el tiempo de los gentiles. ¿Cómo sabemos que es así? Y esa última semana no ha iniciado. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo esa semana inicia? Porque a la mitad de esa semana, que son de 7 años, se suspende el continuo sacrificio. Para que hayan sacrificios tiene que haber un templo, y el templo se destruyó en el año 70. Hay que construir el templo primero. Número 1, hay que construir el templo. Mariela, Tita me había dicho que tú tenías unos videos de... Sí, no, interesante. No los vi, pero sí he visto muchos. Tal vez es uno de ellos, pero sí. Ellos tienen todo. O sea, entre el 69 y el 70 se abre una expansión de tiempo por la gracia de Dios. Y es donde estamos. Quiere decir que la prueba de que ya estamos en la última semana sería
que se construya el templo y que quizás 3 años y medio más 25 días, yo creo, 3 años y medio y 25 días, se suspenda el continuo sacrificio. Eso va a pasar. Esa sería la... Y después, 45 días después de eso, de que se suspenda, o sea, vamos a leerlo ahorita, vamos a sacar los números, por eso me hace falta que los matemáticos saquen sus calculadoras. Miren, aquí lo dijo clarito, que a la mitad de esa última semana, versículo 27, en otra semana confirmará el pacto a muchos. Dios confirmará su pacto. El pacto de Dios con su pueblo, sus mandamientos de obediencia, de amor. Lo principal de esos mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo, cosa que la bestia detesta, porque la bestia quiere que lo amen a Él, no a Dios. Y quiere que lo adoren a Él. Y quiere que la humanidad se odie y que se dividan y que se disminuya la población y cosas para matar, robar y destruir. Para eso vino el mal, ¿no? Entonces, es sentimientos contrarios. Pero bueno, dice en el versículo 27 que a la mitad de esa semana se suspenderá el sacrificio y la ofrenda. Porque va a haber sacrificios, se reanudará el sacrificio en el templo, los judíos. Sí. Esto quizás en nuestra perspectiva, en nuestra cultura no suena bien. Incluso, les voy a anticipar algo para que no se me escandalicen después. Posterior durante el milenio, las escrituras indican que va a reanudarse los sacrificios. ¿Con qué propósito? Así como los que se hacían para recordar al Señor que hay de venir, cumple tu promesa mientras tú llegas. De igual manera, en sentido contrario, para recordar lo que Cristo hizo. Es el único sentido que puede tener, porque en realidad la ofrenda que fue perfecta y la que hizo posible la redención de nuestros pecados no fueron ni la de los primeros carneritos y corderos, ni la de los posteriores. Sencillamente todo apunta a que era Cristo. Él fue el Cordero perfecto, el que nos redimió. Pero bueno, eso es para responder la pregunta de Yari. Sí se va a continuar. Y cuando nos adentremos a la sección del milenio, veremos todas esas cosas. Entonces, vamos a ver qué dice Daniel capítulo 12. Aquí continúa el ángel hablándole a Daniel desde el versículo, desde el 8, vamos a leer un poquito para ver cómo Daniel se inquieta y empieza a preguntar, Señor, desde el 8, y yo oí, dice Daniel, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Por eso es que yo considero que los sellos no se abren hasta en la 7ª semana, empiezan a abrirse. Porque todo eso está cerrado y no se abre, no se desata. Lo que está escrito ahí, el único que tiene capacidad de leer en ese libro es Jesucristo, el Cordero. No se abre hasta el tiempo de su cumplimiento. Por eso yo desecho la teoría de que los sellos se han venido abriendo desde quién sabe cuándo, unas interpretaciones que tienen un sentido muy lindo, pero no encaja con esto. Se abre, si están selladas y cerradas, dice aquí bien claro, hasta el tiempo de su cumplimiento. No puedo inventarle, no le puedo quitar ese concepto. Si no lo dijera, bueno, me haría más flexible y muy, muy lindo, ¿verdad? Pero aquí está categóricamente diciendo que hay cosas selladas, cerradas, hasta el tiempo de su cumplimiento. Entonces, continúa el ángel diciendo, versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Fíjense cómo es posible que los impíos no entienden, por eso actúan impíamente, no creen, porque si creyeran no actuaran de esa manera. Pero los entendidos entenderán, o entenderán los entendidos. Y aquí viene, escuchen, los matemáticos.
Palabras claves. Versículo 11. Y desde el tiempo que fuese quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, quiere decir que el continuo sacrificio se quita ¿cuándo? A la mitad de la semana. Son la última semana, la mitad de la semana. Desde que se quita el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, ¿cuánto tiempo? 1290 días. ¿Qué significa eso? 3 años y medio más 25 días. Más o menos, el de nosotros, el calendario nuestro. Calendario de Dios es un poco diferente, pero de todas maneras, si los meses tienen tantos días o si los años tienen tantos días, aquí está hablando categóricamente por días. Quiere decir que lo que equivale a nosotros 3 años y medio más 25 días, ¿no? Es la otra mitad. Pero parece que la cosa dura un poquitico más de 7, o sea, el tiempo es un poquito más de nuestro calendario, un poquitico más. 1290 días son, ¿cómo? Sí, 1290 días, 1265, creo, o 1260. 1260 serían 3 años y medio, más o menos, 1260. Entonces 1290 serían 70, 80, 90, 35 días más. Más o menos 35 días más. Hasta entonces es que se pone la abominación espantosa y eso es lo último de lo último, vaya, lo peor de lo peor. ¿Qué concluye diciendo? Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Quiere decir que 1335 días son 45 días más que 1290 días, ¿verdad? Por lo tanto, me da la impresión de que el castigo, el juicio, la guerra, el fuego, lo máximo de lo máximo, a partir de que se pone la abominación espantosa, van a haber 45 días, lo peor de lo peor. Por eso dice el ángel, bienaventurado, 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 dichoso, feliz. ¿Qué otra palabra se pudiera decir? Bendecido. El que esperare, el que logre sobrevivir y llegare hasta 1335 días. Bueno, si la cosa empieza mal, esto es antes del milenio, antes de la venida de Cristo. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Miren, el tiempo de los gentiles o tiempo de la gente, Lucas 21, 24, eso lo leímos hace un ratito, ¿no? Lucas 21, versículo 24. Dice así, y caerán a filo, o sea, está hablando del sermón profético que ya se leyó, que es paralelo al de Mateo, ¿verdad? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, ese es el pueblo de Dios. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes, o los gentiles, sean cumplidos. Este es nuestro tiempo prácticamente. Eso es lo que se llama el tiempo de la gente. Vamos a ver qué dice Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Y esto sí lo aclara mucho más todavía. Pudiéramos leer un poquito antes. Está hablándole a los romanos que parece que algunos de ellos se jactaban, mira que las ramas naturales, Dios las quebró, Dios las quitó para ponerme a mí. Y Pablo le dice, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles,
Por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvo a muchos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, una palabrita poco despectiva, has sido ingerido en su lugar, en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Pablo responde, bien, por su incredulidad, ahí está el problema de ellos, su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra la natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Fíjense por qué tenemos que ser bien humildes y agradecidos de Dios. Que el endurecimiento de Israel, de las ramas naturales, el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se acabe prácticamente el tiempo de los gentiles. Y luego, después de eso, todo Israel entonces volverá a ser salvo. El Señor reafirmará su pacto, como leímos en Daniel, con ellos, como está escrito, porque en esos días precisamente vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Jacob, la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, más cuanto a la elección, son muy amados. Estas son cosas preciosas. En el versículo 33, cuando uno lee y estudia estas cosas, se maravilla. Yo me maravillo con Pablo cuando veo este poder, esta sabiduría, esta sagacidad de Dios. Lo hizo exclamar así a Pablo. Así que estos ahora no han creído para que por la misericordia con vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Mi respeto para el Señor. Y vamos a entender más a medida que pasemos el tiempo. Entonces, hermanos, esa es la realidad. Cuando empiecen esas 70 semanas, se acaba el tiempo de gracia prácticamente para los gentiles, porque los gentiles se volcan lamentablemente en la masiva idolatría para adorar a la bestia, al falso, al anticristo, para adorar a los demonios, para tantas cosas. Eso es el tiempo, ya Dios no tiene nada más que hacer con los gentiles y empieza entonces a trabajar con su pueblo. Pero ese tiempo de angustia, ese tiempo difícil, ¿verdad? Es importante hacer ciertos preparativos. Por eso era que quería dar las bases para que se comprendieran lo que será el tiempo de angustia, que considero que ha de ser aproximadamente 7 años, la última semana del pueblo de Dios. Así que dijimos que se tiene que primero construir el templo. En Jerusalén ya todo está arreglado, está listo para esa construcción. Lo tienen todo, las vestiduras sacerdotales, los utensilios, todito. Y el arca, ellos están muy calladitos, pero el arca hace algunos años, en los 80s por ahí,
fue descubierta por un arqueólogo aficionado que se llama Ron Wyatt. Está sepultada o está bajo tierra. Se entiende que fue Jeremías que la escondió. Porque, bueno, está sellada incluso, y este hombre la encontró, y hay fotos, hay videos incluso, y testimonios muy, muy interesantes que más adelante los hemos de descubrir. Las autoridades en antigüedades de los hebreos no dicen nada. Lo más que han dicho, hey, aquí tienen todo, pero ¿dónde está el arca? Don't worry, no te preocupes, ya eso está arreglado. Pero no te dicen nada. Yo sé estos detalles del arca porque siguiendo las obras de Ron Wyatt, sus descubrimientos bien impresionantes, me pude informar de esto. Y algunos otros que también le han dado seguimiento para verificar precisamente estos hallazgos de Ron Wyatt confirman lo mismo. Entonces, bueno, algunos dicen que el anticristo será el que hará los arreglos, los acuerdos pacíficos, términos, un pacto para que se haga posible la construcción del templo. Honestamente, le soy sincero, tiene sentido, pero no estoy muy convencido. Yo realmente no estoy muy convencido de que así sea. Puede que así sea. Sí, pero no estoy muy convencido. Después les explico por qué. Pero puede suceder. Yo estoy abierto a lo que suceda. Pero hay cosas que no me dan mucho sentido ahí y no me quiero detener todavía. Entonces, Dios reanudará su pacto santo con su pueblo en esa última semana. El anticristo más bien se enojará contra ese pacto. ¿Se dan cuenta? Por eso es más difícil creer que el anticristo haga posible. Sí. En realidad, el anticristo, yo lo considero, me inclino un poquito más. Yo no estoy muy definido en eso, pero yo me inclino un poquito más en considerar que, independientemente de eso, el anticristo es elegido por los hombres para representar a Dios en sí, porque es la figura máxima de poder y de cuantas cosas que se le confieren. Se le va a adorar, a todas las naciones someter, se van a rendir su soberanía ante este gobierno. Entonces, Israel no va a hacer eso. Israel no lo va a hacer. Yo les voy a explicar más adelante, debido a dos personajes que son los responsables de aparejar el camino del Señor, de preparar al pueblo de Israel para que no caigan en esta trampa. Entonces, el anticristo viene a hacer lo suyo. Quita, sí, el continuo sacrificio. Eso lo leímos precisamente. Lo leímos el 21 de el 11:21. 11:27 de Daniel. Ajá. Lo habíamos leído, ¿se acuerdan? Él quitará el sacrificio continuo. Vamos a ver una vez más. Él sí va a quitar eso. El anticristo, sí. Y 45 días después de eso, ¿27 me dijiste? Así es. 9:27. Pero yo les señalo, creo que lo leímos también en el... Mira, capítulo 11, lo leímos hace 1 o 2 semanas, ¿no? Ya son las 9. 31.
de parte del anticristo, se contaminará el santuario y se quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación espantosa. Primero se quita el continuo sacrificio y después de eso, hasta la abominación espantosa, dijimos que hay 1290 días. Él mismo se sentará en el trono de Dios, haciéndose parecer Dios, reclamando los honores y derechos de Dios. Hermanos, me han dicho que ya se nos acabó el tiempo. ¿A qué hora empezamos? A las 8 y piquito. Dicen que tome otros 10 minutos. Vamos a ver, voy a leer las notas, porque si quiero, me desespero por adelantar. Así que no va a haber tiempo de preguntas. Creemos que Dios, de una u otra forma, siempre cuidará a sus hijos sin importar el tiempo o duración o prolongación de la tribulación. ¿Están de acuerdo con eso? Lo que sí es importante conocer por lo menos la información básica y prepararnos en todos los sentidos posibles, estando pendientes, como se dijo al principio, velando y orando, y conocer la secuencia de eventos. Entonces, aquí tengo una lista de lo que sería la preparación individual y colectiva de los hijos de Dios. Un llamado a los hijos de Dios, hombres y mujeres, pero sobre todo a los hombres. Escuchen bien los hombres, que son las cabezas, diríamos los sacerdotes de su familia. A esa tía a quien Dios pedirá cuenta, por encima de tu esposa, te pedirá cuenta principalmente a ti. Así que si crees que te vas a escapar, no sé cómo lo harás. Preparación espiritual. Ya leímos que Cristo nos recalca que nadie nos engañe, que estemos al pendiente, que conozcamos estas cosas, que velemos, que estemos bien apercibidos. Preparación mental. Cuando estas cosas suceden, fíjense que nada más de mencionarlas, se me echaron al piso unas cuantas personas. Por eso es que estoy tomándome tiempo antes de entrar a las cosas pesadas, de llevar estas cosas a colación para tener una mente preparada. Nada nos va a pasar porque pasaremos por el agua, no nos ahogaremos, por el fuego no nos quemaremos. El Señor tendrá una atención especial con sus hijos. Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Tu mente tiene que asimilar eso, tiene que entenderlo, tienes que meterte eso en la cabeza. Y cuando usted lo toma, determinadamente usted no que depresión, ni que ansiedad, ni que pánico, ni que eso en el nombre del Señor queda reprendido por su palabra. ¿Lo creen así? En el nombre del Señor. Así que, primero, preparación espiritual. Segundo, la preparación mental. Otro tipo de preparación, debes tener tus documentos en orden. Eso se ha recomendado siempre en los tiempos de crisis. Si hay que viajar especialmente, debes, mi papá siempre me lo decía. Tus documentos en orden, especialmente si tú vas a viajar a pasar ese tiempo, ese periodo con un familiar o en otro país o en otro lugar, quizás porque hay lugares menos afectados que otros o con mejores condiciones que otros. Ten tus documentos en orden, tu pasaporte especialmente. Preparación física. Yo estoy ahí estoy cancaneando un poco. Sí, porque yo veo que todavía faltan unas cuantas cositas, no estoy. Pero me tengo que poner en cintura. Cuerpo de gacela, no tanto, porque si no me van a casar. Bueno, con la ayuda de Dios haré mi parte, si Dios me lo permite, y si no voy a tener que ayunar bastante. Ok, y aquí viene la parte más complicada, la parte más compleja de todas, la parte material. Vamos a tratar de leer y esto en la semana que sigue le vamos a dar el espacio para desglosarlo con los caballeros. Caballeros van a estar presentes la semana que viene, con la ayuda de Dios. Tienen que publicar esto con los hombres y tráiganmelos. Material.
Y el material de preparación, todo depende de los recursos disponibles, depende de la economía, depende de lo que usted decida, de acuerdo a sus posibilidades. Todo puede variar. Es importante que revisen lo que otros hacen, que llevan delanteras. Sobre todo voy a sentirme en la libertad de decirlo, algunos, quizás no todos, pero de los adventistas tienen sus campamentos bien organizados, han entendido. Y es admirable lo que ellos han logrado. Y esto no se logra quizás de la noche a la mañana, todavía tenemos el tiempo para lograrlo, pero es importante que vayamos pensando en estas cosas. Sí. Aún hasta para sembrar, uno tiene que saber qué es lo que puede sembrar, porque uno piensa, no, pues siembro allá, pero si no... Tiene que conocer cosas con precisión para saber cómo hacerlo. Bien, vamos a escuchar, por favor, no vamos a intervenir ya, para poder leer esto y terminar con los 10 minutos que nos dieron de extra. Transporte. El transporte debe ser confiable, capaz de operar en terrenos irregulares, preferiblemente un vehículo viejito. ¿Por qué razón? Porque ellos no cuentan con reguladores electrónicos. Voy a explicar bien rapidito eso. Todos los equipos modernos son fáciles de desactivar. Existe una tecnología, Pino ya está consciente de esto y nos puede, en la próxima clase vamos a darle una participación para que no tenga que ser yo el único que habla. Se llama el concepto en inglés EMPs, o pulsaciones electromagnéticas. Hacen posible desactivarte cualquier dispositivo electrónico. Sin embargo, los vehículos antiguos, que eran 100% mecánicos, no le pasa nada de eso. No sufren. Por eso recomiendo vehículos que no dispongan de regulaciones electrónicas. Escuchen, los hombres especialmente, 100% mecánicos, fácil de empujar y de prenderlos, o con un buen grupo de personas, si es un camioncito grande, un autobús, que se puede empujar y se puede prender. Preferiblemente, dije, de diésel, que sea 4x4, con suspensión alta, y si es de carburador, que no tenga regulaciones electrónicas, que sea 100% mecánico. Pueden ocuparse los four-wheelers, que vienen siendo en español, ¿cómo se llaman los four-wheelers? Vehículos, motos de 4 ruedas, cuatrimotos, de 3 ruedas, o bicicletas, que en inglés le llaman dirt bike. Pueden servir todo eso. Transporte, animales. Se pueden conseguir animales como los caballos, presten atención, mulos, burros con carretones, preferiblemente, bueyes para arrastrar cosas pesadas. Otra más, y esto aquí quiero que consideren seriamente, armas de cacería y de defensa. Ahorita explicaremos por qué de defensa. Rifles de alta capacidad y precisión, de fuego o de aire, municiones, tanto de fuego como de aires, arcos, preferiblemente arcos compuestos que son bien precisos, veloces, rápidos, de alto alcance, flechas porque son silenciosas, trampas de cacería. Muchas de estas cosas, por la gracia de Dios, yo las tengo ya de una pila de años atrás, porque yo pensaba que la cosa era ya más inminente, pero gracias a Dios que todavía hay tiempo. Equipo de pesca. Antes de continuar con el equipo de pesca, defensa, me refiero a que cuando usted tiene un rifle de alta capacidad, digamos de 30 balas que almacena un cartucho, si usted está en el campo o en el bosque y hay una manada de lobos que son 30, 40, 50 lobos, si son 25 puede que una bala para cada uno, tal vez con 1 o 2 balas, con lo que suena eso los ahuyenta, pero si te siguen atacando, usted por lo menos tiene más posibilidades de defenderte ante animales. Esto en ningún momento es para cazar o para matar hombres. No es nuestra filosofía. Nosotros no pensamos y esperamos que no tengamos que recurrir a estos enfrentamientos con la ayuda de Dios. Así que quede bien claro que es exclusivo para cacería y defensa entre animales rapaces como los osos y los lobos. Equipo de pesca, redes, tarrayas, cañas, carretes, cuerdas, anzuelos, arpón,
arcos de pesca, también los arcos de pesca es bien, bien bonito. Hay videos de cómo se puede pescar con arcos, bien, bien interesante. Trampas acuáticas. Antes que todo eso, se me pasó un detalle en mencionar, bien importante. Y aquí les va, es que lo tenía en otro papel. Para seleccionar el lugar de reclusión o de campamento donde se va a hacer el retiro, es importante, se recomienda que los equipos de caballeros, el líder de los caballeros, organice equipos de exploración. Necesitamos un líder de caballero aquí en Fort Worth. Así que vayan pensando en eso, que Dios nos provea de uno con toda la capacidad para guiarnos. Escuchen, equipo de exploración, por favor, escuchen. Que pueda organizarse un equipo, no sé, de 3 o 4 y se vayan, vamos a decir, a Ranger, un lugar interesante. Yo he estado pendiente observando estos lugares. Está interesante Ranger, un lugar alto. Después descubriremos por qué lugar alto, que tenga cavernas. Hay 3 o 4 más por esta zona. Pero la idea es que pueda identificar un lugar apropiado. Se puede llegar a un acuerdo con el ranger, ¿cómo se dice? El granjero o el propietario, si es del gobierno, y negociar y conseguir esa propiedad, esa zona. No es que nos vamos a pasar todo ese tiempo dentro de una cueva, no. Lo vamos a aclarar después. Pero sí es importante adquirir esa propiedad, o por lo menos un área de ella, y ¿verdad? Que haya sido bien evaluada para empezar a construir, a poner, a condicionarla para ese tiempo que todavía nos falta. No tienes el micrófono, no te escuchan. Sí. A ver. Comienza. Decirlo, no me puedo aguantar. Hace como 2 semanas me gustó mucho algo que dijiste después que hablaste todo esto, que tocaste el tema de la preparación. Dijiste, y al que el Señor le indique hacerlo de otra manera, pues está bien también. Claro. Y para mí eso me gustó mucho porque yo en eso sí he estado, a pesar, sí, claro, estoy leyendo y estoy disfrutando todo este estudio del Apocalipsis, la verdad, gloria a Dios que podemos tenerlo. Pero yo lo que Dios me ha hecho sentir, porque así lo siento, cuando me pongo a pensar en eso, la verdad siento que mi corazón salta de gozo, de pensar que en realidad no sirvo a cualquier Dios, a uno inventado, sirvo al creador del universo, al Rey de Reyes. Entonces, así como le proveyó al pueblo de Israel en el desierto, siempre he sentido eso. Digo, es que siento que así como Dios no permite que pase una necesidad extrema ahora, igual en ese momento Dios me va a proveer. Si a ellos cuando pidieron carne les dio carne, cuando pidieron agua les dio agua. Entonces pues sí he ido entendiendo con todo que bueno, pues entonces será algo personal, pero eso es lo que en mi caso sí. Yo me siento así, que estoy en las manos del Señor y digo, Señor, estoy en tus manos. Indícame, y con todo esto que tú has dicho, sí me he puesto a pensar, Señor, si es diferente, házmelo sentir diferente. Todo eso es posible. Pero la verdad que yo sí pienso así, que sí, que todo esto, pienso que la preparación más que nada es tener más cercanía con Dios. Esa es la primera. Y oración. Esa es la primera. Y pues es entregarse a Él, entonces dependo completamente de Él. Entonces digo, imagínate, no es un santo, sí, no es un... Pero bueno, por eso te digo, pero sí me gustó, por eso no he dicho nada, porque me gustó cómo te expresaste. Si Dios le indica a otra persona diferente, sí, porque eso va a suceder. Pues, bueno, eso va a suceder. Entonces, el Señor tiene para diferentes ministerios. Interesante lo que mencionas, y voy a hacer una breve ampliación ya que tú lo mencionas. El Señor va a hacer diferentes llamamientos. Incluso van a haber personas que se van a quedar en las ciudades porque tienen un testimonio que dar, pero no todos tienen ese llamamiento.
en sí, en su mayoría, lo correcto sería, porque lo que viene no es fácil, y si tú tienes nietos o si tienes hijos, o se te puede complicar la cosa y no tienes ese testimonio de enfrentarlo, va a ser muy difícil. No todos reciben ese llamamiento, sin embargo es válido, yo no lo niego. Así mismo es. Si Dios te llama para quedarte en las ciudades, e incluso para los que se quedan en las ciudades, hay formas también de negociar el pan, porque no puedes comprar, no puedes vender, no puedes sobrevivir de ninguna manera y no puedes robar, menos. Entonces, ¿cómo vas a sobrevivir si te quedas en las ciudades? Porque Dios te da el llamamiento para quedarte. Puedes negociar con otros, alguna amistad o alguien que se somete a las disposiciones del mundo y se deja marcar, porque el que se marca... No, pero tal vez una amistad, alguna persona que simpatiza contigo, con el cual tú negocias tus servicios de limpieza o tus servicios de cocina o cualquier tipo de servicio por alimentos o por equipos de sobrevivencia. Tú puedes quedarte en tu casita escondidito, guardadito, o en la casita de él, lo que sea. Todo eso es posible, hermanos. Quería haber concluido, se me fue los 10 minutos. La semana que viene le daremos continuidad a las recomendaciones de preparación para la comunidad que desea o que toma la iniciativa de prepararse y de retirarse a las ciudades como lo recomienda el Señor. Es una de las cosas que sí recomienda el Señor, y especialmente al final no van a haber santos en la ciudad, porque yo creo que muchos de ellos, si no todos, van a ser degollados. Pero al final, si quedan algunos, dice el Señor, y lo leeremos: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no participéis del castigo por sus pecados. Y así lo dice bien claro, lo leeremos después. Que Dios les bendiga, que el Señor despierte en los corazones que nos escuchan el interés de conocer estas verdades, de estudiarlas. Hay 1000 fuentes para llegar a este conocimiento, pero la principal es la palabra de Dios. Y todo lo que en congruencia con ella esclarezca nuestras mentes, amén, bienvenido. Y lo que sea total contrario o ambiguo, se puede desechar. Entonces, que de todo esto el Señor tome la honra y la gloria. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta lección de esta noche. Y yo sé que algunos se quieren quedar, pero ya es hora de despedirnos. Así es que vamos a pedirle a nuestra pastora María Luis que pase a tener la oración de despedida. Bueno, bendecimos a Dios por estos momentos que nos ha dado y agradecemos sinceramente a todos los que nos han acompañado, también a los que nos han escuchado a través de la internet. Vamos a orar por cualquier necesidad que haya en la casa de ustedes o en la casa de alguno de los presentes, para que el Señor nos bendiga. Cariñoso Dios que habitas en las alturas de los cielos, en esta hora, Padre Santo, me arrepiento de mis pecados y faltas. Bendecimos tu nombre porque eres un Dios bueno, piadoso, misericordioso. Gracias por estos momentos tan hermosos en los que te hemos adorado, en los cuales hemos podido sentir tu dulce presencia, Señor. Gracias por estas primeras horas de tu día santificado. Ayúdanos para seguir disfrutando de él, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos. Gracias por todos los que pudieron acompañarnos en esta noche. Te ruego que tú estés atento a sus necesidades, que tú les libres de todo peligro, de todo mal, ahora que regresarán a sus hogares. Te pedimos por todos aquellos hermanos que nos acompañaron a través de la transmisión. Bendíceles, Señor, bendice sus hogares. Cualquier necesidad que haya, oh Padre, ya sea material, espiritual o física, te rogamos que tú les bendigas, oh Padre Santo, que el día de mañana muchas almas puedan venir a tu casa, que nos podamos gozar en tu presencia. Gracias, Padre, por estos lindos momentos que nos das. Sabemos que siempre que venimos ante ti, tú siempre nos cubres con tu gracia, Señor, porque eres tan lindo y tan bueno con nosotros. Nunca nos dejas salir vacíos. Gracias por tu palabra que fue expuesta de una manera preciosa. Ayúdanos siempre a aprovechar este pan espiritual. Todo lo hemos rogado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora rogamos que tu mucho amor, la gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, nuestro gran Consolador, sea con cada uno de sus hijos, ahora y siempre. Amén.
Bueno, agradecemos cada una de su presencia en esta noche y también a todos los que nos acompañaron por medio del chat de YouTube que estuvieron ahí activos y en especial también para la familia Zárate que siempre está aquí compartiendo y sabemos que están presentes. Un saludito muy especial de parte de toda la congregación de Fort Worth, Texas. Para los de México, para los de Pasadena, para todos los hermanos que me han enterado últimamente que Sí, dice el hermano Daniel que saludos a todos los de los alrededores porque dice que hay de muchas partes que él no sabía, pero sí el Señor nos ha concedido tener más visitas, así es que deseamos que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos mañana en el servicio de las 11 de la mañana con la ayuda del Señor. Que pasen buenas noches.